Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio Francisco. Se trata de no excluir a nadie. La vita non serve se non si serve. Ayúdanos a ser comunidad. La misericordia di Dio è eterna. La misericordia di Dio. Una corrente di salvezza e di felicità. Per prendersi cura di la stessa barca. Fratelli tutti. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Y viene a la memoria necesariamente aquel momento, aquellos días en donde ya se vislumbraba, por lo menos simplemente en el interior de cada uno, la posibilidad de que el cardenal Bergoglio, el cardenal de Buenos Aires, fuera el Papa. Él se fue de Buenos Aires el 26 de febrero y un par de días antes me llamó para decirme que se iba a Roma al cónclave y yo le dije, mire, Benedicto ha puesto las cosas en una sintonía de cambio de tal magnitud que si el cónclave responde en esa sintonía, a usted el Papa que elija no lo va a dejar volver. Ego Georgius Marius Cardinalis Bergoglio spondio voveo adjuro sic me Deus adjuvet. Y yo pensaba que no, él mismo ya hablaba de retirarse, él no le gustaba demasiado ir a Roma, pero siempre pensé que si alguna vez era papa, iba a tratar de llevar una iglesia más evangélica, volver más al evangelio y más en salida como buen jesuita. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Es un papa muy audaz y muy fuerte para mantenerse a pesar de las resistencias y la serenidad a la paz. Y ese es un don de Dios que ya lo tenía en Buenos Aires y que caracteriza a un hombre sereno que está en paz en medio de las convulsiones del mundo y de la Iglesia que asume como sucesor de San Pedro. El Papa pide a la Iglesia que muestre el rostro de Jesús, porque predicar todo el tiempo sobre la moral, sobre aquello que hay que hacer con centímetro, en el fondo es predicar sobre un reglamento que cae, que no existe. En cambio, si se pone el rostro de Jesús, si se predica y se muestra el rostro de Cristo, el reglamento no hace falta. Esta capacidad de comunicar, de transmitir un evangelio profundo, simple, con palabra simple a tanta gente. Esa manera tan directa me sonrío porque también son muchas de las reflexiones que él nos hacía acá en Buenos Aires, ¿no es cierto? Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. Un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. La espontaneidad con la que habla, manifestando una gran misericordia, entendiendo
que todos tenemos tentaciones y que las personas son dignas de que uno las escuche. Sobre todo el ejercicio de la misericordia, una opción por los pobres muy concreta, de promoción, muy evangélica, y creo que la novedad de su pontificado es eso. Ese hablar el lenguaje de la gente, que la gente lo entienda, porque no es solamente el idioma, sino la cultura. Eso me parece que es una gran novedad y que sorprendió mucho. La tenerezza significa usare le mani e il cuore per accarezzare l'altro, per prendersi cura di lui. Fue muy claro él cuando asumió por dónde quería ir. Y yo creo que va en ese camino. Y sobre todo esos gestos que él se hizo propio, es como logró una invitación a los demás, ¿no? Promueve eso, una coherencia de gobierno que él quería vivir y quiere vivir y lo lleva adelante, ¿no? El tema de la fraternidad, el diálogo, no solo interreligioso, sino con toda la humanidad, la pobreza, el cuidado de la casa común. Y lo fue mostrando en el transcurso de los años por qué eligió el nombre Francisco, ¿no? Francesco d'Assisi è per me l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato. Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Él tanto predicó y tanto hizo en esta misma iglesia de Buenos Aires, creo que logró transformar, logró transmitirlo, ¿no? Que la iglesia tiene que ser misionera, lo que era una idea teológica clara, creo que pastoralmente logra que se encarne, ¿no? Y el Papa creo que siempre ha mirado mucho más allá de su pontificado, es decir, mucho más allá de su propia persona. Se va a comprender en términos de mensaje cuando se le diga, bueno, y alguien diga esto ya lo dijo el Papa en tal lado o en tal cuestión o in tale enciclica, quando las papas quemen más. Indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo sentire in questo tempo. Vogliamo bandirle da ogni tempo. Del papado de Francisco me sorprendió todo, pero me sorprendió sobre todo la fuerza, la profundidad con la cual él recupera los elementos esenciales de nuestra fe. El acceso a nuestra casa tiene las puertas abiertas. Nadie queda afuera. Una iglesia que predica a un Cristo sin cruz no está predicando la verdad. Pero una iglesia que predica una cruz sin resurrección tampoco. El que no tiene la alegría íntima de transmitir la buena noticia, hay algo que no aprendió. Porque Cristo es la buena noticia. Él nos ama. Y eso lo recibimos nosotros primero, gracias al amor del Padre. Creo que hay como dos líneas de palabras, algunas que son fundamentales en todo cristiano, en todo sacerdote, en todo papa. Por ejemplo, hablar de Dios Padre, de Cristo. El Papa tiene una espiritualidad muy cristocéntrica y muy jesuita, muy cristocéntrica. Pero yo diría que hay otras palabras que lo caracterizan peculiarmente, de una forma especial. Conversión y reforma. Tratar de vivir el Evangelio de Jesús implica para la Iglesia convertirse permanentemente y entrar en una reforma continua de sí misma, sobre todo a la luz del Concilio Vaticano II y para responder a los desafíos del siglo XXI.
como papa, le fue muy propicio justo que ya esté ahí la jornada mundial y encontrarse. Y me parece que fue un impulso también de fuerza y de su vínculo que va a tener y que con los jóvenes en su pontificado, ¿no? Era el mismo, ¿no? O sea, rejuvenecido, porque por ahí acá estaba con el tema de la edad, él ya había presentado la renuncia, por ahí ya se esperaba eso, ¿no? Ya tenía, como él siempre lo dijo, su habitación en el hogar sacerdotal, y de repente verlo con una fortaleza propia del espíritu, entonces se entusiasma. Sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre. Pero también, digo, su camino hacia toda la iglesia, digamos, desde los jóvenes, ¿no? Pidiendo que se le dé mayor corresponsabilidad a los jóvenes. Creo que en los años posteriores también pidiendo que la iglesia se rejuvenezca y que eso no significa que solamente estén solamente los jóvenes, sino que toda la iglesia, ¿no? No es una cuestión etaria, sino que es una cuestión más de también conceptual, pastoral. Y su pensamiento nace desde donde somos nosotros, entonces te sentís escuchado, no es porque antes no, pero bueno, de alguna manera, ¿no? Sentís que lo que Sudamérica tiene para decir se está diciendo eclesialmente en el Papa. Y eso se veía mucho, bueno, después estuvo el documento La Alegría del Evangelio, pero en ese entonces él citaba mucho el documento Aparecida, que sería un proto, La Alegría del Evangelio, y eso es un documento bien nuestro y lo estaba anunciando y diciendo para toda la humanidad, para todos los jóvenes. Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Esta frase que le costó tanto traducir en otros idiomas, pues dijo, hagan lío, quiero lío en las diócesis, ¿no? Acá en Río va a haber lío en las calles, pero quiero lío en las diócesis. Y ahí también fue el mensaje de no balconen la vida, ¿no? A que tiren para adelante. Y ese vínculo que él fue, digamos, de alguna manera, el primer vínculo que tuvo con la juventud católica del mundo, la fue forjando de una manera increíble, ¿no? Durante los años. De hecho, en 2016 anuncia que comienza el camino de preparación a un sínodo. Después se vio cuando él llama al sínodo exclusivo para la juventud y les recuerda, ¿no? de que son el hoy de la iglesia, el tema de poder salir afuera, de ser protagonistas, de que no balconen la vida, de que no licúen la fe. Por eso creo que su invitación de repensar, de pensarlo en clave sinodal a la iglesia en este tiempo, es una invitación fuerte y desafiante a la vez. I giovani che non cercano nulla sono giovani. Sono in pensione. Entonces cuando él le dice a los jóvenes, ¿no? Salgan, bueno, la intención era cómo transmitirles de que Dios acompaña, de que Dios está, de que la iglesia está, ¿no? De que el joven pueda sentir ese protagonismo y esas ganas de salir a compartir la alegría que tiene en el corazón. Haber podido estar tan cerca de él y verlo, son de esos privilegios que nosotros tenemos, especialmente en Buenos Aires, y que nos llevamos como regalo en este tiempo de pontificado y bueno, todo lo que quede del pontificado de él. Es un papa que también, está en una época en la cual la tecnología, un gesto que hace se replica instantáneamente en segundos. Y ahora a todos los jóvenes argentinos que están mirando, un cariño muy grande. Ustedes están aquí, todos en mi corazón y en el corazón de tantos chicos argentinos que los representan. No apaguen las velas, no aflojen. Vale la pena seguir adelante, la vida es linda y ustedes tienen una tarea por cumplir. No se dejen enredar en los pesimismos, trabajen, militen, juéguense la vida por ideales buenos. Vale la pena apostar a cosas buenas en la vida. Que Dios los bendiga y no se vengan abajo. Que Dios los bendiga y sigan trabajando. Y recen por mí, no se olviden. Adiós. Si hablamos de iglesia en salida, ahí tenemos otras dos palabras fundamentales, que son misión o evangelización.
son la misión de la Iglesia. El Vaticano II las puso en el centro. Pablo VI hizo el mejor documento sobre la evangelización, el anuncio del Evangelio. Francisco, el primer papa latinoamericano, llamado desde el fin del mundo, o como yo digo, del sur, canonizó a Pablo VI. Anni fa, il beato Papa Paolo VI stava vivendo le sue ultime ore su questa terra. Lo ricordiamo con tanta venerazione e gratitudine. Dal cielo interceda per la Chiesa che tanto ha amato e per la pace nel mondo. Según mi punto de vista, lo que más podemos destacar del pontificado de Francisco es el poner en marcha el Concilio Vaticano II, que es algo que reivindica el espíritu en el pueblo de Dios, para poder escuchar qué nos dice Dios, para poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo para los pueblos. El Papa Francisco retoma el estilo de Pablo VI en algunas cosas y lo lleva adelante, y yo creo que da un paso adelante. La Iglesia de la Sinodalidad es un paso más allá. Venimos a contemplar, a comprender, a servir a los pueblos. Y lo hacemos recorriendo un camino sinodal, porque un sínodo no es un parlamento, no es demostrar quién tiene más poder sobre los medios y quién tiene más poder entre las redes para imponer cualquier idea o cualquier plan. El Concilio Vaticano II, en su documento Gaudium et Spes, habla del sensus fidei, que es la sensibilidad que nos da la fe para poder escuchar qué nos dice Dios hoy. Esto está desde el año 65, pero hubo mucha resistencia a poder avanzar en esto. Entonces, justamente la sinodalidad, poner en marcha un sínodo sobre la sinodalidad, es hacer realidad efectiva escuchar la voz de Dios a partir del pueblo de Dios. Llevar a la práctica y mover lo que escrito está, pero vivido no. Una iglesia con este estilo sinodal es una iglesia de la escucha, que sabe que escuchar es más que oír, es escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la iglesia. El querer una iglesia pobre para los pobres, en poner al centro la persona del trabajador, la dignidad de los trabajadores, el poner al centro la identidad de los pueblos como una diferencia que en la unidad enriquece a toda la iglesia y también a las culturas. Misionar es salir de sí mismo para dar lo mejor de sí mismo y lo mejor que Dios regala. Nosotros estamos, me refiero a los laicos, estamos clericalizados, cómodos. Y los que no están cómodos, entonces, o los que no estamos cómodos, tenemos que seguir moviéndonos y seguir haciendo lío. En esa dirección es que yo digo que muchas veces nos damos muestras de ser contemporáneos de quien nos está invitando a movernos. ¿Qué son esos 50 años? Donde un papa latinoamericano canoniza al primero que vino a nuestra América. Son la emergencia progresiva, modesta, de la Iglesia de América Latina, que tuvo un punto culminante en la conferencia de Aparecida, donde el cardenal Bergoglio tuvo un rol protagónico. La emergencia en el escenario de la historia mundial de la Iglesia. Y eso significa que Francisco sea el primer papa jesuita, el primer papa que toma el nombre de Francisco, el primer papa del sur del mundo, de América Latina y de Argentina.
incontrando, ascoltando ammalati che soffrono, migranti che affrontano tremende difficoltà in cerca di un futuro migliore, carcerati che portano l'inferno nel proprio cuore, persone specialmente giovani che non hanno lavoro, mi accompagna spesso una domanda: perché loro e non io? La iglesia es para todos, pero debe ser en todo el mundo la iglesia de los pobres y para los pobres, los hermanos más pequeños de Jesús. Y eso significa pastoralmente que la iglesia se ubique en las fronteras o en las periferias de la sociedad y de un mundo convulsionado donde se juntan globalización y exclusión o descarte. El último viaje a África va a 2 países, el Congo y Sudán del Sur, marcados por la pobreza y la guerra, pero al mismo tiempo donde el catolicismo está creciendo, porque se anuncia el Evangelio a los pobres. Y desde la periferia nos manda un mensaje al mundo entero. La semana pasada visité 2 países africanos, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Agradezco a Dios que me permitió realizar este viaje tan esperado. El pueblo congoleño habita en una tierra rica de recursos, pero herida por conflictos que no acaban nunca. Pude escuchar los valientes testimonios de algunas víctimas de la guerra, reafirmando junto a ellos la necesidad del perdón y la paz. Yo pienso que uno de los grandes aportes ha sido la pastoral sobre los inmigrantes, los refugiados. No hay que olvidar cuando en julio del 2013, desde pocos meses él había asumido, digamos, el pontificado, él va a Lampedusa, la isla, la puerta de Europa, lugar tantas veces, como él ha recordado, el mar Mediterráneo que es devenido una tumba. Y allá hizo un discurso muy importante de protección sobre los migrantes y los refugiados, hablando de la globalización de la indiferencia. La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone che sono belle ma non sono nulla, sono illusioni del futile, del provvisorio che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. Lampedusa fue ese gesto preciosísimo al principio de su pontificado, cuando arrojó esa corona de flores en el Mediterráneo, porque esta reflexión de que el Mediterráneo, que ha sido siempre un mar de idas, venidas, se convirtiera en un cementerio, realmente es algo que muy fuerte, muy preocupante por la cerrazón, ¿no es cierto?, de estas barcas con hombres, mujeres, niños, tratando de llegar a una costa. Por eso arrojar esas coronas de flores creo que ha sido un gesto de misericordia muy grande. Había una equivocada percepción de las migraciones, de los refugiados, pensando sobre todo una Europa encerrada, envejecida, muy atemorizada de la llegada de estos migrantes, sin entender la historia y la vida de estas personas. Francisco pidió las parroquias que abran sus puertas, los religiosos, las casas de las familias, a los migrantes, y allí la comunidad tiene un trabajo muy precioso porque recibir quiere decir dar herramientas, ¿no? Y entonces el idioma, enseñar el idioma, las posibilidades, abrir los caminos. Cari migranti e rifugiati, ognuno di voi porta in sé una storia, una cultura, dei valori preziosi
e spesso purtroppo anche esperienze di miseria, di oppressione e di paura. Chiediamo allo Spirito Santo di insegnarci a costruire ponti, sempre la mano tesa. La preocupación, Papa Francisco lo resume en el mensaje que él envía el 1 de enero del 2018 por la Jornada Mundial de la Paz propio sobre los refugiados, los migrantes, constructores de paz, donde él recuerda 4 acciones fundamentales que hay que hacer hacia los refugiados. Purtroppo in gran parte dei casi si tratta di spostamenti forzati causati da conflitti, disastri naturali, persecuzioni, cambiamenti climatici, violenze, povertà estrema e condizioni di vita indegne. La nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a 4 verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Y él lo vive concretamente. En el 2016 va a Lesbo, junto con el patriarca de Constantinopla, el patriarca de la Iglesia griega, y acoge en su avión a la vuelta por Roma unas familias, la mayoría musulmanos, de refugiados, que luego confiará a la comunidad de Sant'Egidio por el cuidado y por la integración. Gesù ci ha insegnato che alla insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. E non dimentichiamo, la guerra è una pazzia. Preghiamo per la pace. Cuando hay guerra hay división, ¿no? Y la división verdaderamente existe, ¿no? El Papa lo recuerda muchas veces, ¿no? La división es el diablo, ¿no? Y ante el diablo, la división, nosotros tenemos que sembrar la fraternidad, tenemos que sembrar la paz, ¿no? Non uguali, no, fratelli. La proposta è quella di camminare fianco a fianco, fratelli tutti, per essere concretamente artigiani di pace e di giustizia. Yo creo que desde el punto de vista ortodoxo no solamente vemos esta cercanía que tiene, que es una cercanía natural que siempre ha tenido con las iglesias ortodoxas y sobre todo con el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y particularmente con nuestro patriarca, entre los cuales se ha logrado una relación, vuelvo a repetir, muy natural, ¿no? Podríamos decir una relación, podríamos casi de amigos, ¿no? Más allá de colegas, de pares, y por supuesto eso significa la colaboración entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa en cuestiones claves, como por ejemplo con el tema de los refugiados, con el tema del medio ambiente, que son causas, digamos, podríamos decir, comunes, ¿no? Desde esa pequeña experiencia, ¿no es cierto?, Buenos Aires, me parece que se ha naturalizado. Es muy común hoy, no llama tanto la atención ver, ¿no es cierto?, a un sacerdote católico, a un pastor evangélico, a un budista, a un rabino o a un imán de la comunidad islámica sentando juntos y abordar temas de la realidad, temas que tienen que ver no con la característica teologal, porque el diálogo interreligioso fue, si se quiere, teológico en términos de información, pero en términos de acción y de bajada a la sociedad no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la idea de valor. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana,
para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. Quien ha llevado a la naturalización y a promover, ¿no es cierto?, la cuestión del encuentro ha sido Francisco en su papado. Poder sentarse y poder compartir y poder cooperar en una cuestión que atañe a todos los hombres y que se hace como una causa común, es la forma actual de hacer iglesia. Porque las iniciativas de diálogo interreligioso, si vos ves del 2013 a la fecha, ¿no es cierto?, o incluso en Buenos Aires, si ponemos como punto de partida la firma del documento de agosto del 2005, también en nuestro país se han multiplicado enormemente. No hay país, no hay lugar, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, que no tenga una comisión de estas características formada después del año 2013. Haber llevado ese mensaje de encuentro a escala global, de alguna manera tiene como corolario il documento della fraternità umana. In questi anni abbiamo camminato come fratelli nella consapevolezza che, rispettando le nostre rispettive culture e tradizioni, siamo chiamati a costruire la fratellanza quale barriera contro l'odio, la violenza e l'ingiustizia. Esto deviene la fecha histórica de febrero del encuentro del sultán y San Francisco de Asís, y 800 años después la personalidad más importante del mundo islámico encontrándose con el Papa, y de alguna manera una reafirmación, ¿no es cierto?, de las que en número son las religiones que de alguna manera llevan más adeptos a nivel mundial. Esta visita que hace el patriarca Bartolomé al Vaticano en ocasión de la puesta en posesión del Papa, creo que ya ahí marcó un camino diferente. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir simbólica, porque era la primera vez que un patriarca estaba presente en la asunción de un Papa, ¿no? Y estamos hablando de que un Papa y un patriarca se reúnen por primera vez en el año 64, después de siglos de enemistad, de siglos de no haber diálogo entre las iglesias. Pero estamos hablando de una reunión de dos hombres que quieren renovar ese voto. Palabras a veces como fraternidad, misericordia, piedad, ¿no es cierto?, parecen palabras viejas, ¿no?, en contexto moderno. Que hay que trabajar mucho, por supuesto que hay que trabajar mucho. Ese es el objetivo principal, ese es el compromiso. No hay desafío más grande que liberarse del prejuicio. Y también es una invitación a la liberación del prejuicio. Y como dice el documento, en un lugar, desde la ciudadanía. La misericordia di Dio è eterna. Non finisce, non si esaurisce, non si arrende di fronte alle chiusure. La misericordia es el centro del Evangelio y es la clave hermenéutica de este pontificado. En los últimos años el Papa habla de que Dios, el estilo de Dios es misericordia, ternura, cercanía. Bangui diviene la capitale espirituale del mundo. Justamente él inició este año jubilar en el 2015-2016 de la misericordia. Y esto yo creo que marca profundamente, ¿no es cierto?, el pontificado de Francisco y toda una trayectoria de la Iglesia que quiere verdaderamente ser misericordiosa, paciente, compasiva. Y esto no es casual, no es porque sí, sino porque la fuente es el Evangelio.
la diferencia entre ser cristiano de fin de semana o ser cristiano toda la vida, digamos, ¿no? Es como una opción radical. Lo que hace Francisco es invitarnos a una radicalidad de la misericordia, que abarque todos los aspectos de nuestra vida. Tiene que cambiar su manera de relacionarse con las cosas, con el trabajo, con el poder, ¿no? Hay como varios ámbitos que se transforman cuando son tocados por esta realidad. No quiso solamente impulsar a las obras de misericordia, sino él mismo ser quien hacía estos gestos y llevar la misericordia. Por eso cada viernes tenía su momento de encuentro con los enfermos, con los presos, con todas las situaciones de mayor carencia. Lo mismo que Jesús, todo lo que decía estaba apoyado en su propia acción. Y un poco con Bergoglio pasa lo mismo, ¿no? La iglesia, él quiere que sea una iglesia de campaña, él dice, ¿no es cierto? Esa iglesia que está en todas partes, que está fuera de la sacristía. E questo io vi chiedo, siete pastori con l'odore delle pecore. La misericordia nos habla de cercanía, nos habla de encuentro, nos habla de apertura, nos habla también de una identidad preciosa, ¿no? Donde la iglesia se muestra madre, ¿no? Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Este pontificado que yo de alguna forma en algún momento le dije, ayer conversando en Roma, digo, ya entiendo ahora lo que es esto, que el tiempo es superior al espacio, ¿no? A mí me hubiera gustado siempre una reforma más contundente, pero claro, eso no da resultado. Porque eso queda limitado solamente a un tiempo del pontificado o al pontificado mismo. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Es decir, el ir sembrando la inquietud y llevándola ahora con la actitud sinodal a todo el mundo, a todos los que integran la Iglesia, va modificando de alguna forma el corazón. El Papa tiene un trato y tuvo un trato cercano que le permitió personalmente darse cuenta de estas cuestiones y de llevarlas adelante. Pasado el tiempo, ya esta reforma solapada pero real se vaya como instalando más en el ámbito de la dimensión de la Iglesia. Entre los abusos, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón. Pedir perdón es necesario, pero no basta. Hoy en día, cualquiera sea la persona que cometa un abuso, sin tener en cuenta la jerarquía, debe ser denunciado y hay un protocolo para actuar. Y dio un lugar preponderante también en este documento a las víctimas, ¿no? Su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas, acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan. El Papa sacó varios motus propios, uno de ellos también es referido a lo que era el secreto pontificio. El secreto pontificio en este aspecto
trababa realmente incluso la relación de colaboración, porque este delito es un delito ante el Estado también, ¿no? Y el Papa quitó directamente lo que era el secreto pontificio y además ordenó que hubiese una colaboración expresa con el Estado en este aspecto. Es la Iglesia la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Él ha hecho varios llamados muy importantes durante la pandemia, ¿no? En el momento en el cual había un enorme descontrol y en el cual había muchos líderes mundiales que negaban o minimizaban el problema, él lo enfrentó con un enorme coraje. Para mí ahí está Francisco el estadista, ¿no? El hombre que se enfrentó a los hechos, que puso la obligatoriedad de la vacunación, que estableció el cierre de los museos, que tomó bajo su mano el cuidado de su realidad, por llamarlo de algún modo política, con la seriedad de un jefe de Estado, como lo han hecho pocos jefes de Estado. Entonces, desde ese punto de vista, para mí es un enorme ejemplo de la inteligencia puesta al servicio del bien común. Si tuviéramos que hacer como un paneo de los 10 años del pontificado, a mí personalmente no tengo duda de ir a la Plaza San Pedro, donde el Papa, en un momento de la pandemia, donde empezaba algo que para nosotros era casi apocalíptico, no entendíamos, teníamos miedo, nos parecía ver una película de terror. Y en esa plaza yo sentí al pastor, descubrí a ese Pedro. Yo me acuerdo que escribí algo en el muro, fue bastante después viralizado y compartido. Yo le decía, gracias Francisco, porque en tu soledad nos acompagnaste a todos. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, tutti. Nessuno si salva da solo. Y la pandemia, que fue el desafío más grande de su pontificado, nos encuentra a todos, a toda la humanidad, de pronto vulnerables. Y este hombre ha dado ejemplos muy claros, de una enorme claridad conceptual. Y además me parece que se produjo un milagro, y en Argentina sobre todo, que ahí se rompió toda grieta. Todo ser humano se sintió como acompañado, pastoreado por ese hombre que era consciente, quizás mucho más que nosotros, de lo que estábamos viviendo. Al mismo tiempo que él ora, y hay una imagen de Francisco cuando termina su primer oración por la pandemia, en la cual él se queda mirando el cuerpo sacramentado de Cristo, y esa imagen yo la tengo en mi corazón porque es el Señor y el pastor mirándose. Gracias a Dios y al trabajo de muchos,
Hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Apostar fuertemente a la ciencia, al desarrollo de la ciencia, a las vacunas y a la accesibilidad. Como es inaudito pensar que alguien se puede salvar solo, y pone el ejemplo de la barca. Estamos todos en la misma barca. Consegniamogli le nostre paure perché Lui le vinca. Con Lui a bordo non si fa naufragio. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai. Uno, me parece que el Papa sigue diciendo, la pandemia no terminó, hay que seguir acompañando, pero además la pandemia nos puede dejar quizás otro virus, que es el del egoísmo y el de la depresión. Y de ambos salimos juntos. La speranza è la virtù di un cuore che non si chiude nel buio, non si ferma al passato. La speranza è la porta aperta sull'avvenire. Y el Papa es alguien que ama la Iglesia y que como ama la Iglesia quiere lo mejor para ella. Puso en evidencia una iglesia necesitada, pero que estaba oculta. Muchas gracias por invitarnos a vivir una iglesia de puertas abiertas. Y no tener miedo a embarrarnos, a comprometernos, que es lo que él hizo y sigue haciendo. Y gracias por invitarnos a construir la iglesia de la sinodalidad. Que siga trabajando, como ha trabajado hasta el día de hoy, para que los cristianos también seamos uno. Que Papa Francisco en este tiempo que vive el pontificado pueda ver esta paz tan deseada. Y además le diría que el pueblo lo quiere, que sabe y que confíe en que el pueblo latinoamericano quiere al Papa Francisco. Estamos con vos y adelante, continúa con mucha fuerza y ánimo que estamos y te bancamos. El Papa Francisco es un signo del Evangelio y de Jesús buen pastor para que caminemos juntos. Volvemos a decirle, Padre Santo, por muchos años más que siga adelante, por todos los años que Dios le dé. Sí le pido a Dios que su mensaje quede en el corazón de cada uno de nosotros. Ojalá podamos contar 20 años, no es nada, pero bueno, eso solo Dios lo sabe. Y ruego a nuestra Madre que le dé cobijo, consuelo y paz, porque Él nos lo ha dado todo.